espectro de resonancia, tiene su integral. Ya después de 40 y tantos ejercicios, yo creo que ya ustedes deben de tener bien claro cuál es la estrategia a seguir, ¿verdad? Entonces, primeramente vamos a hacer la integral, ¿sí? Tomar como valor relativo 1, la integral de menor valor o de menor intensidad. Y ya luego vemos aproximadamente cuántos, con relación a esa señal, podemos asignar, cuántos protones podemos asignar al resto de las señales. Recuerden, es muy importante en la fórmula mínima que ustedes se percaten cuántos hidrógenos deben de encontrar en el espectro de protón. ¿Sí? Y bueno, son 10 hidrógenos. Tenemos que ubicar esos. No hay ninguna leyenda que diga por ahí que intercambian con agua deuterada. Entonces, hay certidumbre que esos 10 protones que están viendo ahí en su fórmula mínima estén presentes en ese conjunto de señales o en esos 3 conjuntos de señales. Entonces, podemos ver que la integración de que le dimos el valor relativo de 1 puede caber aquí, pues, 3 veces, ¿verdad? Tentativamente. Entonces, podríamos asignar 3 y ya llevamos 4 y entonces, por lo tanto, deberían de ser 6 protones. Se fijan que aquí no hubo necesidad de hacer múltiplos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya encontramos en la primera asignación, la primera ronda de asignación de protones, partiendo de el de menor intensidad, que le dimos el valor relativo de 1, pues ya encontramos los 10 hidrógenos sin tener que multiplicar por 2. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ya tenemos los 6 hidrógenos, perdón, los 10 hidrógenos, y tenemos 6 carbonos. Fíjense que algo que debe quedarles claro, esencialmente hemos estado recurriendo a 2 frecuencias, a la frecuencia de protón y a la frecuencia de carbono 13. Pero la fórmula mínima también tiene oxígenos, ¿verdad? Y entonces, como tiene oxígeno, pues no hemos visto ningún espectro de oxígeno, aunque existe un espectro de resonancia de oxígeno 17, es observable, pero cuesta mucho trabajo. Es muy difícil observar la RMN de oxígeno 17. Recuerden que el oxígeno 17 creo que es 3 medios, 5 medios. Spin de 5 medios y además es muy escaso en la naturaleza, así es de que es sumamente difícil observar oxígeno 17. Entonces, ¿qué hemos hecho tradicionalmente? Pues intuir la presencia de oxígenos en función de los desplazamientos químicos. Muy bien. Entonces, por lo tanto, ahorita, parece que hay alumnos en espera. Aquí estamos. Ahorita entonces tenemos ya los protones asignados. Vamos a tratar de establecer qué tipo de grupos tenemos, ¿verdad? Borramos las integrales, dejamos únicamente los protones y ya podemos deducir que este es un metilo, puesto que son 3 hidrógenos, que este es un CH, que está aquí como una señal cuádruple, y que esos 6 protones son, pues, evidentemente, 2 grupos metilos. ¿Sí? Entonces, ya encontramos nuestros grupos que dan lugar a esos 3 conjuntos de señales. Ahora, recuerden que una vez que asignamos la integral, procedemos a hacer la multiplicidad, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, la señal del metilo es una señal doble. ¿Por qué da una señal doble? Porque tiene vecino a un protón. Y pueden ustedes observar aquí ese protoncito que da una señal cuádruple. ¿Por qué da una señal cuádruple? Porque está unido a 3 protones. Entonces podemos, con toda la confianza, asumir que el CH está unido al CH3. Entonces ponemos nuestro fragmento CH, CH3, y además hay 2 metilos que son idénticos entre sí, ¿verdad? Porque dan una sola señal.
y no tienen protones vecinos porque dan justamente una señal simple. ¿Sí? Muy bien. Vemos cuántos carbonos tenemos. Hemos encontrado un CH y un CH3, son 2 carbonos ahí, y 2 metilos son 4, pero la fórmula mínima tiene 6. Entonces recuerden que cuando ya hicimos el análisis, la distribución integral, hicimos el análisis de multiplicidad, logramos incluso establecer algunos fragmentos moleculares, pues si nos faltan carbonos, significa que esos carbonos no tienen protones, no están unidos a protones. Entonces nos vamos al espectro de carbono 13 para ver justamente cómo podemos deducir si esos carbonos, esos 2 carbonos que nos faltan están presentes en señales acá en el espectro de la frecuencia de carbono 13. Muy bien. Entonces, de acuerdo a las claves que tenemos aquí del DEP, no hay ninguna señal negativa, de fase negativa. Entonces, por lo tanto, decimos que no hay metilenos. ¿Sí? En el espectro de protón, en la frecuencia de protón, también vimos que no hay metilenos. Entonces, en carbono 3 estamos confirmando la ausencia de metilenos. Entonces, por lo tanto, las señales todas son positivas, ¿sí? A excepción de esta, ¿verdad? Que ya en el DEP no aparece. Recuerden que ese sería un carbono cuaternario. Si analizamos nosotros el desplazamiento químico, pues vemos claramente que puede ser de un grupo éster, ¿sí? De un grupo éster. Y entonces eso nos da un carbono adicional y 2 oxígenos, pero nos falta otro carbono y 2 oxígenos más. Entonces, por lo tanto, podríamos nosotros concluir, como lo hemos hecho en casos anteriores, que son 2 grupos carbono, ¿no? 2 grupos éster equivalentes, químicamente equivalentes, y eso ya completa la fórmula mínima, los 4 oxígenos, los 6 carbonos y los 10 hidrógenos. Entonces, sumamos a esta lista de grupos funcionales que hemos encontrado, sumamos los 2 grupos éster, ahí está el oxígeno, y estos evidentemente deben tener sus valencias libres para ver qué otros grupos están unidos a ellos. Tenemos que analizar los desplazamientos químicos en la frecuencia de protón y recuerden que hay una zona muy muchísimo. Hay una zona muy particular que le llamamos nosotros bases de oxígeno, ¿recuerdan? Y esas bases de oxígeno pues aparecen entre 3.5 y 4.5 partes por millón. A ver, ya me lo llegamos, ya me lo llegamos. Creo que es este. No, no es este. Vamos a ver este. Sí, es este. ¿Sí? Aquí está. Algo dice que se fue hasta los 80 y tantos. Muy bien. Entonces, ya tenemos todos nuestros grupos que conforman que satisfacen esa fórmula mínima. Y ahora hay que armarlo, la estructura molecular, pero contemplando los desplazamientos químicos. Tienen que satisfacer justamente los desplazamientos químicos que estamos observando. Si ustedes se fijan en qué zona están estas señales, y es una zona típica de bases de oxígeno, ¿recuerdan? Entonces, por lo tanto, 2 metilos, ¿sí? Deben de estar unidos a oxígenos, esos 2 metilos, para que podamos cumplir justamente o que pueda aparecer a ese desplazamiento químico, que son 3.7 partes por millón. Entonces, por lo tanto, tenemos aquí, fíjense bien, que esos metilos son equivalentes
están presentes. Fíjense cómo estoy uniendo el metilo directamente al oxígeno del éster. ¿De acuerdo? Y bueno, como hay equivalencia química, decimos que son dos grupos idénticos. Vamos a ver, los podemos desglosar y esos dos grupos están unidos a un mismo carbono, seguramente, porque son equivalentes, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde podrían estar unidos? Pues al CH. Miren. Y luego el CH sabemos que está unido al metilo. Y ya tenemos ahora sí nuestra estructura desarrollada. Cualquier otro cambio de grupos funcionales o de posición no va a cumplir con los desplazamientos químicos o incluso quizás con la multiplicidad que estamos observando. ¿Sí? Como les dije en alguna clase anterior, lo que pueden ustedes hacer en estos casos es convencerse de que la molécula que ustedes están proponiendo sea la correcta. Y cómo, pues, justamente hagan otras estructuras. Por ejemplo, miren, vamos a cambiar el oxígeno de esta parte a esta otra parte. Si yo dejo los metilos ahí ya sin el oxígeno o unidos directamente al oxígeno, lo pasamos del otro lado, sigue siendo un éster, ¿verdad? Y siguen siendo metilos que darían señales simples porque no tienen protones vecinos. Y esto deberíamos de unirlo al CH y CH3 para cumplir con la multiplicidad, que este sea una señal cuádruple y que este sea una señal doble. Sin embargo, estos metilos ya no aparecerían en 3.7 partes por millón. Esos metilos deberían de aparecer cerca de 2.2 partes por millón, quizás 2.3, alrededor de 2 partes por millón. Entonces, evidentemente que no satisface los desplazamientos químicos. Además, este CH se desplazaría mucho más de 3.5, seguramente alrededor de 5. Es más, creo que ayer vimos un isómero de esa molécula, creo que es el anterior. A ver, vamos a regresar al ejercicio anterior, C6H10O4. Aquí está. Sí, miren, este es justamente. Vean ahora dónde aparece la señal cuádruple, cerca de 7 partes por millón. Ese sí corresponde para esta estructura. ¿De acuerdo? Y vean justamente los metilos ya estarían en alfa carbonilo, donde aparecen alrededor de 2 partes por millón. Ajá. Y seguiría habiendo multiplicidad, ¿verdad? Señal cuádruple y señal doble. Entonces, esta estructura corresponde a este espectro que analizamos ayer y esta estructura corresponde al espectro que estamos analizando en este momento, al espectro 46. Problema 46. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profesor. Sí, Francisco. Sí, dime. Oiga, más que nada tiene que ver con la estabilidad de la molécula como lo estaba planteando, porque haga de cuenta que las moléculas de la izquierda que usted puso, la verdad, la que señala, Sí. bueno, parece que no es tan estable como la otra molécula, ¿no? O sea, tendría que ver eso, ¿no? Tienes razón, Francisco. Sí. ¿Recuerdas qué grupo funcional es este, Francisco? A ver, voy a señalarlo con otro color. Sí, este grupo funcional, ese carbono, ¿cómo le llamamos? ¿Sí? Un carbono que está unido directamente a dos oxígenos con hibridación sp3. ¿Recuerdas cómo le llamamos? Es un epoxi. ¿No? ¿No? Ay, no me Un acuerdo acetal, bien. ¿verdad? Un acetal. ¿Sí? Efectivamente, esos compuestos son muy inestables en condiciones de humedad, se pueden hidrolizar, se pueden romper hacia los dos ácidos correspondientes y hacia el aldehído. Recuerden que si ustedes hacen reaccionar un aldehído, vamos a poner una fórmula estructural de un aldehído, y los hacen reaccionar con dos alcoholes, 2R'OH, ¿sí?
usualmente requiere catálisis ácida, vamos a ponerle coma H más con ácido, pues entonces un alcohol se une al carbonilo y el carbonilo recorre su par de electrones para pasar a hibridación Sp3, luego perdería agua y finalmente el resultado de esta reacción es que ese aldehído se convierte a un grupo acetal donde absorbió dos grupos alcoholes. Fíjense bien, el protón que queda ahí, el protón que está unido al carbono, que a su vez está unido a los dos oxígenos Sp3, me dice que viene de un aldehído. ¿Sí? Entonces, por eso se le llama acetal. La A es de un aldehído. Si en vez de un aldehído ustedes tienen una acetona, ¿sí? Entonces, la misma reacción, 2 moles de alcohol, vamos a poner R', en la presencia de un poco de ácido, la reacción es reversible. Hay que eliminar el agua que se va formando, porque si no la reacción no se completa. ¿Sí? La reacción puede ser reversible. Vamos a ponerla reversible. Y entonces ahora se forma, fíjense bien, los dos alcoholes se unieron a este carbono, un protón y un grupo R. Ahora son los grupos radicales. Y entonces, por lo tanto, como viene de una acetona, a este se le conoce como cetal. ¿Sí? Son inestables. Son químicamente inestables. Una traza de humedad y los regresa a la acetona porque el equilibrio se desplaza más hacia la forma carbonílica que hacia la forma cetálica. Sí, Francisco, es buena tu observación. Entonces, la otra molécula es más estable. ¿Sí? La molécula que está en el recuadro no es un acetal, es una molécula simplemente un diéster geminal que suele ser mucho más estable que un grupo cetálico o acetálico. ¿Sí, Francisco? Sí, profe, ahora sí ya me quedó claro y ya lo recordé, gracias. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, vamos a ver el siguiente ejercicio. Número 47, C6H10, oxígeno 4. Interesante. A ver, vamos a ver ahora. C6H10, oxígeno 4. ¿Se fijan que son isómeros? Los dos ejercicios anteriores tienen la misma fórmula que este. C6H10, oxígeno 4, pero vean la diferencia en los espectros. Y la diferencia pues nos lleva directamente a la fórmula estructural correcta. ¿Sí? Muy bien, hagamos la distribución. Recuerden, primer paso, asignar integral. Entonces la más pequeña es esta y le asignamos el valor de 1. Y vemos que esta señal más o menos cabe 3 veces en esta, por lo tanto este sería 3. Ahí llevamos 4 protones. Como esta de valor 3 tiene la misma intensidad que esta otra, pues también son 3. Y además tiene la misma intensidad que esta otra, pues también son 3. Y ya tenemos 3, 3, 3 y 1. Son los 10 protones que debemos de encontrar en esa fórmula mínima. ¿De acuerdo? Perdón, ya borré todo. Vamos a regresarlo. A ver. Ahí está. Muy bien. Entonces, borramos nuestras integrales, dejamos el valor relativo nada más de sus integrales y ya tenemos aquí 3, 3 y 1. Bueno, 3, 3, 3 y 1. Bien, ya están los 10 hidrógenos. Ahora no vemos ninguna leyenda que nos diga que esto es un compuesto que tenga protones intercambiables con agua deuterada, ¿verdad? No dice nada, entonces por lo tanto podemos con toda la confianza decir que esto es un CH, que esto es un metilo
que este también es un metilo y que este también es un metilo. ¿Sí? Borramos los valores relativos y ya tenemos nuestros grupos funcionales que salieron de este primer análisis. ¿Sí? ¿Cuántos carbonos encontramos? Encontramos 4. ¿Sí? Pero a través de los hidrógenos, es decir, hay 4 tipos diferentes de carbonos que tienen unidos directamente protones y son los que estamos viendo justamente aquí. Como nos da 4 conjuntos de señales, entonces, pues bueno, es 1, 2, 3 y 4 conjuntos de señales. Pues vamos a ver, son 4 protones, 4 carbonos que tienen unidos directamente protones. Uno de ellos solamente uno y los otros 3 tienen 3 protones cada uno de ellos, pues son grupos metilo. Siguiente paso, multiplicidad. Muy bien, pues estamos viendo claramente que esta es una señal simple, esta es una señal simple, esta es una señal doble y esta es una señal cuádruple. Entonces ya sabemos que las señales simples, pues simplemente están aislados, ¿verdad? Seguramente están adyacentes a un carbono cuaternario que no tiene protones. ¿Sí? Y por lo tanto pues no hay acoplamiento escalar entre esos protones. Sin embargo, hay solamente 2 señales que sí tienen multiplicidad y es la del CH y la del CH3. El CH está alrededor de 5 partes por millón. ¿Por qué da señal cuádruple? Porque está unido a 3 protones, está vecino a 3 protones. Y la señal doble porque da 2, porque está vecino a un protón. Y podemos deducir que estos grupos están unidos. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer nuestra lista de grupos, ¿no? Encontramos de nuevo un CH unido a un CH3. Encontramos un metilo diferente a otro metilo. ¿Sí? Los pongo en líneas separadas porque yo con eso estoy diciendo que son químicamente diferentes y que cada uno de esos tiene su propio desplazamiento químico. Vamos a analizar los desplazamientos químicos. Miren, la señal cuádruple aparece cerca de 5 partes por millón. Quiere decir que está unido a 2 cosas que lo desplazan mucho. ¿Sí? 2 grupos evidentemente electronegativos. El metilo que está en 3.7 partes por millón está en la zona de bases de oxígeno. Por lo tanto, ese metilo está unido a un oxígeno. El otro metilo que tiene señal simple está alrededor de 2 partes por millón. Pues de eso nos dice claramente que está vecino a un carbonilo. ¿Verdad? Entonces, fíjense bien, aquí sin hacer resonancia magnética de oxígeno, ya sabemos que eso es un metoxilo, simplemente por el desplazamiento químico de ese grupo metilo. Y el otro, sabemos que está unido a un carbonilo por su desplazamiento químico, el cual es 2.1 partes por millón en ese caso. ¿Cuántos carbonos llevamos ya? El CH, el CH3, el otro CH3, el carbonilo que no podemos ver en el espectro de protón directamente. Lo estamos deduciendo por el desplazamiento químico de ese metilo. Pues bueno, si sospechamos que hay carbonilo, pues podemos hacer el análisis en turno del espectro de carbono 13. Y bueno, vamos a hacer nuestro análisis de esta forma. Déjenme quitar esto. Oye, ¿dónde ponerlo? Aquí está. Bien, entonces, analicemos el espectro de carbono 13 y vamos a analizar el espectro de carbono 13 y se ve claramente que aquí hay, fíjense bien, hay 2 señales de carbonilos. ¿Carbonilos de qué? De éster. Entonces, una señal pertenece a un éster y la otra señal pertenece a otro éster que son diferentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dan desplazamientos químicos diferentes. Aunque la diferencia es pequeña,
pues dice claramente que hay dos tipos de carbonilos de ésteres diferentes. No hay ningún carbono, ninguna señal con fase negativa, por lo tanto no hay ningún metileno. ¿Sí? Podemos deducir también que esta señal que está alrededor de 70 partes por millón, ¿sí? Pues debe ser una señal vecina, un carbono vecino a un oxígeno. ¿Sí? ¿Y qué carbono podría ser? Pues tenemos justamente un metoxilo, ¿verdad? Vamos a ver si tenemos un metoxilo. Ya tenemos los 4 oxígenos de 2 ésteres. ¿Sí? Perdón, vamos a mover el espectro un poquito. Aquí está. ¿Sí? Para ver el espectro protón. Aquí lo tenemos. Muy bien. Entonces, ¿cómo ven? ¿Qué tipo de ésteres tendríamos? Hay un éster, fíjense bien, que nos genera. Aquí está ¿sí? Pongamos el oxígeno de una vez para deducir o bueno, denotar que es un éster y que ese metilo está alfa al carbonilo. Es el que aparece alrededor de 2.2 partes por millón. Por lo tanto, el otro éster es justamente ese. ¿Sí? Este metilo es el que aparece cerca de 3.8 partes por millón. Entonces ya tenemos los 6 carbonos y solamente hay que empezar a armar nuestra estructura. ¿Sí? Entonces, borramos esto. Y después de este análisis, bueno, ya hasta borré la fórmula. Vamos a borrar esto para hacer nuestra estructura más bonita. Entonces, pues bueno, dejamos el CH y el CH3. Ese no hay que cambiarlo, porque es una señal cuádruple y una señal doble. La cuádruple integra para un protón y la doble integra para 3 protones. Entonces, fíjense bien, simplemente podemos en turno unir un éster aquí, que sería el éster acetato, ¿sí? Y el otro éster lo vamos a unir, pero no por el oxígeno, sino a través del carbonilo. ¿Por qué? Porque vamos a dejar un éster con un metoxilo. Y ya llegamos a la estructura final. Entonces, por lo tanto, comparado con los otros dos ejercicios, pues vemos que es una estructura diferente, es un isómero y que esta molécula no cumple con ninguno de los espectros que vimos anteriormente, cumple con este espectro que estamos viendo en este momento. Y fíjense bien la importancia, ¿no?, de hacer un análisis adecuado. Toda la información que nos da la resonancia magnética nuclear, en función de las multiplicidades, las integrales y los desplazamientos químicos, ¿sí? Y si combinamos con el espectro de carbono, pues todavía es más potente el método y más certidumbre adquirimos en el análisis, ¿sí? O en la propuesta de una estructura molecular lo hacemos con mucha mayor certidumbre. ¿Alguna pregunta? No, profe. Muy bien. Vamos a continuar. Y nos vamos al ejercicio 48, C8, H14, oxígeno 4. ¿Verdad? El espectro completo de 10 a 0 partes por millón, es decir, no está integrado, pero sí están integradas sus expansiones. Entonces, pues veamos en su expansión cómo quedan las integrales. Se ve que estas dos tienen el mismo tamaño, ¿sí? Pues a los dos les asignamos 1 y 1.
Tenemos que encontrar 14 protones allí. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, al parecer, el otro no cabe dos veces, ¿verdad? Aquí sería 1, ¿sí? No cabe dos veces. Podríamos decir cabe 1.5, ¿sí? Vamos a ver si es posible, ya haciendo los múltiplos, a ver si llegamos a los 14 protones. Multiplicamos por 2 y esto se va a 2, 2 y este a 3, ¿sí? Tenemos 7, pues de la mitad al multiplicar por 2 llegamos entonces a la conclusión de 4, 4 y 6. Y ya están los 14 protones. Vamos a borrar nuestras integrales originales y ya está. Nuevamente, ninguna leyenda que nos diga que alguna de las señales se intercambia con agua deuterada. Ninguna intercambia con agua deuterada. Entonces, por lo tanto, ya saben ustedes, si estos son 4 protones, 4, y estos 6, pues decimos que aquí hay 2 grupos metilenos iguales, químicamente equivalentes. Aquí hay otros 2 grupos metileno iguales, pero diferentes a los otros. Y 6 protones en esta zona, pues decimos que hay 2 metilos también químicamente equivalentes. Multiplicamos todo por 2, es decir, en términos de carbonos, vemos que aquí hay 2 carbonos, otros 2 acá 4 y acá 6, pero la fórmula mínima tiene 8. Entonces quiere decir que hay carbonos que no tienen protones unidos y que no los podemos deducir desde el espectro del protón. Pero sí podíamos nosotros analizar los desplazamientos químicos. Miren, 4 partes por millón. Sin pensarlo mucho decimos, esto está unido a oxígeno. ¿Sí? Estos dos CH2, 2.6 partes por millón. Pues sin pensarlo mucho podríamos deducir que esto podría estar unido a un carbonilo. Pues vamos a ver si hay carbonilos, ¿no? Fíjense bien, este oxígeno y este carbonilo lo estoy deduciendo a partir de los desplazamientos químicos. Los estoy viendo de manera indirecta. Lo que yo estoy viendo de forma directa en el espectro de protón, pues son los protones de esa molécula. No puedo ver los oxígenos, no puedo ver los carbonilos en esta frecuencia, pero sí los puedo intuir. ¿En función de qué? De los desplazamientos químicos de mis señales. Entonces, pues corroboremos esta información. Podemos analizar el espectro de carbono 13 y vamos qué más podemos extraer de este análisis con el carbono 13. Déjenme mover, dibujar, seleccionar. Aquí está. Lo ponemos aquí y ya está. Bien, entonces ahora analicemos el carbono 13. Intuimos que podría haber carbonilo, ¿sí? Y sí hay carbonilo. Está alrededor de 172. Aquí está clarísimo. Y sabemos que ese carbonilo no es ni de cetona ni de aldehído, es de éster. No es de amida porque no hay nitrógeno, ¿verdad? En la fórmula mínima. Entonces, no hay de otro. Es fácil deducir que es de un éster. Y sí, efectivamente, aquí corroboramos la presencia de metilenos. Miren, tenemos picos con fase negativa. Entonces, por lo tanto, los otros son metilos. ¿Sí? ¿Por qué estoy asumiendo que son metilos y no CHs? Acuérdense que un CH también da positivo. Pero ¿por qué no hay CHs? Porque ya vimos en el espectro de protón que no hay CHs. En el espectro de protón me aparecieron 2 metilenos diferentes a otros 2 metilenos y 2 metilos, ¿verdad? Pero no hay CHs. Entonces, por lo tanto, el de fase positiva, de acuerdo a las claves que se pueden observar aquí en el DEP, pues podemos deducir que son metilos en lugar de CHs. Muy bien, entonces, ¿cuántos carbonos llevamos?
dos metilenos, otros dos metilenos son 4, dos metilos son 6, ya encontramos un carbonilo, ya no hay más señales, pero nos falta un carbono y un oxígeno. Entonces, por lo tanto, podemos deducir que estos son 2 ésteres químicamente equivalentes. Miren, en el espectro de carbono 13 vemos 4 señales, pero la fórmula mínima dice que tiene 8 carbonos. ¿Por qué no vemos 8? Nada, porque vemos nada más 4, porque la molécula tiene simetría. Entonces, recuerden, se los he repetido varias veces, que si la molécula no tiene simetría y tiene, por ejemplo, en este caso, 8 carbonos, ustedes deberían de ver 8 señales en el espectro de carbono 13. Pero si ven un número de señales, ¿sí?, en el espectro de carbono 13, que el número de carbonos que marca la fórmula mínima significa que hay simetría en la molécula. Y en este caso es clarísimo. En vez de 8 señales, estamos observando 4 moléculas a una molécula que tiene simetría. Muy bien. Vamos a armar, ya encontramos todas las partes de la molécula, pues vamos a armar nuestra molécula. Profe, Bien. Fíjense bien. Dedujimos vía... Sí, dime. Sí, una Giselle. pregunta. Entonces, para saber si va a haber simetría o no, una forma podría ser esa, Sí, si los carbonos que faltan no aparecen en el espectro de protón, pero si claro. aparecen en el carbono, ese es indicio de que va a haber simetría. Ujú. ¿Solamente hay esa forma o hay otra de saber si va a ser simétrica o no? Una, con toda seguridad, ¿sí? Sí, es la forma más directa y la más fácil, la más segura, ¿sí? Si el número de carbonos te dice son 12 carbonos y tú observas 8 señales nada más en el espectro de carbono, acuérdense, no tomar en cuenta la del disolvente, ¿sí, Giselle? Si tú encuentras 8 señales y la fórmula mínima dice que tiene 12 carbonos, no lo dudes, hay carbonos que son químicamente equivalentes. ¿De acuerdo? Porque son químicamente equivalentes porque hay cierto elemento de simetría que hace equivalentes a los carbonos o a más. ¿Sí? Pongámosle atención a todos los ejercicios exteriores, a esta parte para que vean que es justamente una información muy, muy confiable, muy contundente. ¿Sí? ¿Sí, Giselle? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? En 2.5 partes por millón es porque están alfa y en 4 es porque están Muy bien. directamente al oxígeno, ¿no? Dijo. No se escucha, profe. Creo que tiene el micrófono apagado. Sí. A ver, entonces, efectivamente, los que están cerca de 4 partes por millón son protones bases de oxígeno. Acuérdense, ese es el término que usamos químicamente para ilustrar aquellos protones que están unidos a un carbono, que a su vez está unido a un oxígeno con hibridación sp3. Permítanme un momento.
Una disculpa, jóvenes. A ver, entonces decimos que son bases de oxígeno, ¿verdad? Les repito, son protones que están unidos a un carbono que a su vez está unido a un oxígeno con hibridación sp3. Y los que aparecen en este intervalo de 2 a 2.5 partes por millón son protones adyacentes a un grupo carbonilo. ¿Sí? Ya hemos hecho varios ejercicios que tienen esa distribución, esa presencia de señales en esas regiones. Como yo les decía, miren, nos vamos a aprender realmente pocos desplazamientos químicos. Recuerden los ácidos carboxílicos, los aldehídos, los aromáticos, los vinílicos. No hemos visto compuestos con dobles enlaces. Seguramente van a surgir por ahí más adelante. Y van a ver que estas señales de protones vinílicos aparecen entre 5 y 6 partes por millón. Y quedamos que las bases de oxígeno entre 3.5 y 4.5 partes por millón. Y que los protones alfa carbonilos entre 2 partes por millón y 2.5, 2.8. Si hay algún otro grupo que por ahí los desproteja un poco más, pues los manda un poquito más campo bajo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir haciendo énfasis sobre esto, ¿sí? Una es justamente la pregunta que decía Giselle. Pensé que les había quedado claro eso, pero vamos a ser reiterativos y vamos a hacer la observación cada vez que tengamos una molécula con simetría. La molécula con simetría nos va a dar un menor número de señales, ¿sí? Con respecto al número de carbonos que tiene la fórmula mínima. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? Muy bien. Sí, profe. Vamos a hacer otros ejercicios, entonces nos vamos a la siguiente. Y voy a ver, C8, H14, oxígeno 3. Miren, ya desde ahorita vamos a anotar la fórmula mínima, ¿sí? De nuevo, fíjense bien, C8, H14, oxígeno 3. ¿Cuántas señales, eliminamos el disolvente, hay en el espectro de carbono 13? Hay 4 conjuntos de señales. Aquí está 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿dónde están los 8 carbonos? ¿No? Ahí están. Nada más que hay simetría en la molécula. Y como son 4, Profe, vamos a ver. ¿Sí, Giselle? no hicimos la estructura del pasado. Ah, caray, ¿no la armamos? Vamos a ver. Y creo que ya borré todo. A ver, vamos a ver. Bueno, pues es esta, ¿verdad? C8, H14 o 4. Sí, era esta. Muy bien. Era esta. Entonces quedamos que esta integración era 2, 2 y 3 multiplicado por 2. Esto era 4, 4 y 6. Ya están los 14. Y como no hay nada que intercambia, dijimos que estos son 2 metilenos, pero unidos a oxígeno. ¿Sí? Bases Profe, de oxígeno. Sí. esa no era. Era una que tenía el espectro ampliado en la izquierda. Allá estamos resolviendo otra, mira. ¿Sí? Ahí vamos a ver si tiene la fórmula mínima. Sí, también C8, H14 o 4. A ver, vamos a ver, a lo mejor fue otra. Pero sí es esa fórmula igual. Sí, entonces son isómeros. Ahorita vamos a analizar la otra. Aquí está. Esta mera es. ¿Sí? Entonces voy a borrar todo. ¿Sí? Y bueno, entonces C8, H14, oxígeno 4, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pues ya lo vamos a hacer más rápido. 2CH2, bases de oxígeno, están en 4 partes por millón. Ajá.
Y esta otra también son 2 CH2. Por su desplazamiento químico están adyacentes a un carbonilo. Y aquí encontramos 2 metilos, ¿verdad? Muy bien. Efectivamente no lo habíamos hecho. Miren, aquí tenemos un metileno que ya sabemos que está unido a un oxígeno. ¿Y por qué da señal cuádruple? Porque está unido a un metilo, al metilo que tiene multiplicidad triple, no al metilo que está aquí, ¿verdad? ¿Sí? Que sabemos que son 2 metilos y 2 grupos de estos y 2 metilos. Bueno, ya está unido ahí. Entonces, simplemente porque es cuádruple, triple, me dice que un CH2 y un CH3 están unidos y que el CH2 está unido a un oxígeno porque su señal aparece en 4.1 partes por millón. Entonces, bien, vemos que acá hay carbonilo, quedamos de éster, ¿sí? Y que también encontramos que había 2 carbonilos. Entonces ya tenemos los 8 carbonos, ¿sí? Recuerden que estos son 2 metilos. Y confirmamos la presencia de metilenos, tenemos señales negativas. Recuerden que también en carbono 13 deben de ubicar los carbonos bases de oxígeno, ¿sí? Y los carbonos bases de oxígeno aparecen, recuerden, entre 55 y 80 partes por millón. Más o menos en este intervalo aparecen los bases de oxígeno. Entonces aquí nos está confirmando porque es una señal con fase negativa que es un metileno, pero por su desplazamiento químico que es un metileno adyacente a un oxígeno. Tenemos el otro metileno y bueno, acá tenemos el otro metileno. Muy bien. Entonces vamos a tratar de armar la molécula. Decimos que es un éster que tiene simetría y quien está unido al oxígeno ya sabemos que es el metileno. ¿Sí? Y sabemos que el metilo está en 2.5, es un metilo adyacente a un carbonilo. Y esto se repite 2 veces. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver por qué se repite 2 veces. Porque ahí tenemos, ¿cuántos protones? No, se va a repetir, no es cierto. Vamos a ver. Tenemos que el metileno está unido al metilo, ¿no? Vamos a ver. Sí, porque es cuádruple y triple. Ese metileno está unido al metilo. Ya está. Entonces, el metilo, ese no es metilo, es un metileno. Ahora sí ya está. Se multiplica por 2, están los 4 carbonos, ¿sí? Que multiplicados por 2 nos dan los 8 carbonos. Vamos a hacer la estructura completa. Borramos esta parte. Y fíjense ustedes que tendríamos entonces un CH3 unido a un CH2, a un oxígeno de un carbonilo de éster. Y aquí tenemos un CH2 y este CH2 se une también a otro CH2 y forma parte de un carbonilo, a un oxígeno y otro CH2, CH3. Y ya tenemos entonces clarísimo nuestro plano de simetría sigma. ¿De acuerdo? Ya hemos visto varios casos en donde tenemos 2 grupos CH2 vecinos que no dan multiplicidad. ¿Sí? Recuerden que esos 2 metilenos no se estarían acoplando entre ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos nosotros equivalencia química y magnética. A ver si está bien la fórmula. Vamos a ver los protones cuántos son. Son 10, 12, 14. 1, 2, 3, 4, 8 carbonos, 4 oxígenos. Sí está bien. Entonces, por allí hay algo que no nos checa, ¿verdad? La integración, no, sí está bien.
es que yo en algún momento dado le asigné 3 a la señal simple. Déjenme cambiar el color. Había dicho que esto eran 2, 3 y 3, si no me equivoco, pero no. Estos son 2. Le había puesto 4, 4 y 6 y la original ok. era... Perfecto. Sí. Sí, gracias, Giselle. Habíamos puesto 12H2, ¿verdad? Y 12H2 y 12H3. Ahora sí. Sí, por la integral. ¿De acuerdo? Entonces, la equivalencia química y magnética viene entre estos dos. Recuerden, ¿qué nos dice la equivalencia química? Mismo desplazamiento químico. ¿Sí? El metileno, es químicamente equivalente a ese otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aparecen al mismo desplazamiento químico. Aquí están, miren, una sola señal. ¿Sí? La señal cuádruple del metileno, metileno, es químicamente equivalente al otro metileno. Vamos a mover la flecha hasta acá. Estos dos son químicamente equivalentes. ¿Por qué? Porque aparecen al mismo desplazamiento químico. Y lo mismo con los dos metilos extremos. Ahora, los únicos protones que son química y magnéticamente equivalentes son los dos metilenos que están entre los dos carbonilos. Entonces, podemos, por lo tanto, vamos a borrar esto, que sea más claro. Y dejamos esos dos metilenos ahí marcados con el color moradito. Muy bien. Dijimos, son químicamente equivalentes. Esto que origina el mismo desplazamiento químico, pero son magnéticamente equivalentes. ¿Y eso que origina? Que aunque estén vecinos, no hay acoplamiento escalar entre ellos dos. Entonces, por eso que esta señal da una señal simple para esos dos metilenos. Entonces, recuerden, la equivalencia química significa un plano de simetría. ¿Sí? Hay plano de simetría, hay equivalencia química. Y la equivalencia química me dice que los protones que están de un lado del plano y del otro aparecen al mismo desplazamiento químico. Los grupos funcionales idénticos de un plano, de un lado del plano con respecto al otro aparecen al mismo desplazamiento químico. Y la equivalencia magnética determina si hay acoplamiento escalar o no. Y recuerden, se lo repito, la equivalencia magnética está supeditada a la existencia de equivalencia química. Si no hay equivalencia química, no habrá equivalencia magnética jamás. ¿De acuerdo? Y no todo lo que sea químicamente equivalente va a ser magnéticamente equivalente. Hemos visto muchos ejemplos donde hay equivalencia química, pero no hay equivalencia magnética. ¿Sí? Este caso sí corresponde con los dos. Esos dos metilenos son químicamente equivalentes y magnéticamente equivalentes. Entonces ya está. Tenemos nuestra estructura y pues procedemos a hacer la otra. Vamos al otro ejercicio. Al 49 vamos a borrar todo. Aquí está. C8H14, oxígeno 4. Y de nuevo podemos hacer la integral. Miren, está fácil de nuevo. Esta es igual que esta otra. A los dos les damos valor de 1. C8H14, oxígeno 4. No se nos olvide. Tenemos que encontrar 14 hidrógenos ahí. Y el otro no cabe dos veces. Se ve claramente que es 1.5. Multiplicamos por 2. 3. Multiplicamos otra vez por 2. 4. 4. Y 6. No hay nada que intercambie con agua deuterada, no hay ninguna indicación de eso, y por lo tanto podemos decir que estos son dos grupos CH2, que estos también son dos grupos CH2 y que estos son dos metilos. ¿Sí? Ahora fíjense bien, los metilenos
que aparecen cerca de 4.3 partes por millón, 4.2 quizás, son señales simples. ¿Sí? Y la señal de los metilenos que en el ejercicio anterior eran señales cuádruples que aparecían en 4.3 también partes por millón aproximadamente, ahora aparecen alrededor de 2.4. Entonces decimos que estos metilenos, además vamos a ponerlos de otro colorcito, están unidos a oxígeno y que este está unido a carbonilo. ¿Sí? Si tenemos esa sospecha o estamos sacando esta conclusión, recuerden que podemos corroborarlo en el espectro de carbono 13. Y entonces nos vamos a la frecuencia de carbono 13 y vemos que aquí hay efectivamente carbonilo. Y es carbonilo de éster. Recuerden que si fuera carbonilo cetona, andan acá, ¿verdad? Si carbonilo cetona, carbonilo de aldehído estarían en esa región. Muy bien. Entonces, de manera muy clara podemos nosotros concluir que son carbonilos de éster. ¿Cuántas señales tenemos? 4 señales nuevamente. La fórmula mínima nos dice que son 8 carbonos. De nuevo tenemos simetría. Confirmamos la presencia de los CH2. Fíjense bien dónde anda. En 62 deducimos también que es base de oxígeno. ¿Sí? Tenemos el otro metileno. Y tenemos esta señal que es un metilo porque da positiva en el delta. Entonces de nuevo tenemos los siguientes fragmentos. Vamos a armar la estructura. Fíjense bien. Decimos, hay un CH2 unido a oxígeno. ¿Sí? Y yo sé que ese oxígeno pertenece a un éster. Y yo sé que ese éster, ¿sí? Bueno, adyacente a ese carbonilo hay otro CH2. Aquí lo vimos, ¿verdad? Y ese CH2, como es una señal cuádruple, significa que está unido a un CH3. ¿Sí? Tenemos los 4 carbonos que originan las 4 señales en el espectro de carbono 13. Y entonces decimos, esto se repite 2 veces. ¿Sí? 2 veces. Pues armemos la molécula. Entonces, CH3 unido a CH2. Esto está unido a un carbonilo. Sabemos que es de éster, que a ese oxígeno está un metileno. Por lo tanto, debe estar el otro metileno unido a un oxígeno y a otro carbonilo y luego un CH2 y finalmente el CH3. Y es muy clara la presencia de nuestro plano de simetría. Y es muy clara la presencia nuevamente de estos 2 metilenos son químicamente equivalentes y magnéticamente equivalentes. La equivalencia magnética me dice que a pesar de que son vecinos, no presentan acoplamiento escalar. Se muestran como señales simples. ¿Sí? Entonces, pues ya tenemos otro isómero con respecto a la molécula anterior. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Muy bien. Si no hay preguntas, vamos a la siguiente. Y llegamos al problema 50. C8H14, oxígeno 3. Vamos a ponerle aquí C8H14, oxígeno 3. Muy bien. Integración. 1. Tiene el mismo valor, esto también 1. Muy parecido a las anteriores, ¿verdad? En términos de integración 1.5 no cabe 2 veces. 2, 2, 3. Todavía no llegamos a 14. Multiplicamos por 2, serían 4, 4 y 6. Ya tenemos nuestros 14 hidrógenos
no hay ninguna leyenda que diga que hay protones intercambiables, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, podemos deducir que estos son nuevamente dos metilenos con equivalencia química. Eso lo podemos deducir ya hasta ahí. ¿Sí? Otros dos metilenos con equivalencia química y otros dos metilos con equivalencia química. ¿Sí? El espectro de carbono 13 me dice que hay, vamos a hacer un poco más pequeño esto. Aquí está. Nuevamente 4 señales y tenemos una fórmula con 8 carbonos. Pues hay simetría, evidentemente, ¿verdad? Bien, nuevamente tenemos éster, miren. Ahí está. 180. Algo de 180. ¿Cuántos carbonos llevamos? 2 metilenos más otros 2 son 4, más 2 metilos son 6, más un carbonilo. Y de nuevo decimos que esto multiplicamos por 2. Atención, mucho ojo aquí. Si yo multiplico todo este grupo por 2, entonces me daría 4 oxígenos. Y yo nada más tengo 3 en la fórmula mínima. ¿Sí? Pero entonces hay simetría. De momento yo puedo decir que si es un carbonilo, quizás no de éster, a lo mejor puede ser de anhídrido. ¿Sí? Porque un anhídrido sí nos da, fíjense bien, ese es un anhídrido, nos da los 3 oxígenos y nos da la posibilidad de tener simetría en la molécula. ¿Dónde aparece esta señal triple? En lugar típico de protones alfa carbonilo. ¿Sí? Muy bien. Pues entonces podríamos deducir que hay un metileno de un lado y otro metileno del otro lado. ¿Sí? Porque son dos metilenos, ¿verdad? Muy bien. Ese metileno da señal triple. Clarísimo. Significa entonces que está unido a otro metileno para que me dé señal triple. Y a su vez, el metileno que acabo de dibujar es este otro, ¿no? Son dos metilenos equivalentes. ¿Cuántas señales ven? Vean aquí en la expansión. Y se ve 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una señal sextuple. Y esta señal sextuple me dice que ese metileno está vecino a 5 protones. 2 de un lado. Y pues de una vez ponemos el metilo. Ya estaría 5 protones de un lado de cada uno de esos metilenos. Vamos a borrar esto. Ya tenemos nuestra estructura. Nuestro plano de simetría está aquí. Corta el oxígeno. Y ahí tenemos 4 carbonos de un lado del plano de simetría y 4 carbonos del otro lado del plano. Entonces son las 4 señales que me aparecen en el espectro de carbono 13. ¿Sí? ¿Queda claro? Confirmamos en carbono 13 la presencia de metilenos. Y la del metilo por las fases de sus señales. Fase negativa en el caso de los metilenos y fase positiva en el caso de los metilos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Le podría dejar tantito ahí, pero le podría bajar tantito a la pantalla, Sí. por favor. Sí, a ver, vamos a... Ahí puede ser. Me refiero más hasta para que se vieran las partes por millón de la de protón. A la de protón. Aquí. Ahí está. Y llegamos al fatídico 50.
¿Sí? A ver, vamos a ver. Entonces, el problema 51. Vamos a ver. Vamos a ver un varón que nos dé el ejemplo. A ver, Edwin, del ángel Edwin. A ver, Ángel Edwin, ¿estás por ahí? Sí, profe, aquí estoy. Muy bien. A ver, vamos a hacer el ejercicio 51, Edwin, ¿sí? Te vamos a ayudar. Voy a pasar ya al siguiente. Espero que ya hayan copiado y hayan tomado nota de esto. Y voy a pasar al siguiente ejercicio. Muy bien. Y vamos al 51. Aquí está. A ver, Ángel, S6H4 bromo 2. Ah, muy interesante. Está muy interesante este. C6H4 bromo 2. ¿Sí? Está muy fácil, Ángel. Fíjate bien, es una sola señal en el espectro del protón. No está integrado. Recuerdan que las señales, bueno, los espectros que tienen una sola señal en la zona de la frecuencia de protón, pues no tiene sentido integrarlo. ¿Contra quién lo vamos a integrar? ¿Sí? Simplemente sabemos los 4 hidrógenos están ahí. ¿Sí? A ver, Ángel, la primera pregunta. ¿Por qué aparecen en 7.4 partes por millón esos protones? ¿Qué te dice, Ángel? ¿Qué podría ser? ¿Qué tipo de protones pueden ser, Ángel? ¿Puede ser deuterio? ¿De qué, perdón? ¿No te escuché bien, Ángel? ¿Deuterio? No, deuterio, ¿no? ¿Escuché deuterio? Sí. ¿No? Aromáticos, ¿verdad? Sí, está en la zona de aromáticos. Sí, ahí sabemos que los protones aromáticos aparecen. Fíjense bien, la fórmula mínima dice que son 6 carbonos. ¿Y cuál es el compuesto aromático de 6 carbonos más conocido para nosotros? El benceno. El benceno. Muy bien. Pero el benceno, ¿cuántos hidrógenos tiene? Tiene 6. Pero la fórmula mínima de este compuesto dice que hay 4. Y que los 4 protones son idénticos. ¿Sí? No dan desplazamientos químicos diferentes. Entonces, quiere decir que si el benceno tiene 6 hidrógenos y este ejercicio me dice que nada más tiene 4, entonces significa que 2 grupos sustituyeron a 2 protones. ¿Y cuáles son los 2 grupos? Pues los 2 bromos. A ver, del ángel Edwin, ¿dónde pongo esos bromos? Me imagino que son simétricos. Es simétrico. Sí, clarísimo que es simétrico, ¿no? ¿Por qué? Porque dan una sola señal. Entonces tengo que poner a los bromos. A ver, vamos a ver si nos funciona poniéndolos en posición orto. Porque sí habría simetría, ¿verdad? El plano de simetría pasa por ahí, miren. ¿Sí? Pero fíjense bien que estos 2 protones son diferentes a otros 2 protones que quedan. Y la Podría ser en señal ipso y en para, ¿no? podría ser en ipso y en para, ¿verdad? En ipso es difícil que pongamos dos bromos ahí en ipso porque romperíamos la aromaticidad. Entonces, efectivamente, pues vamos a ver otra estructura en donde podemos unir
los bromos en posición para o 1, 4. Y bien, vamos a ver qué planos de simetría tiene esta molécula. Pues miren, uno que corta a lo largo de los bromos y hay otro plano de simetría ortogonal. Y recuerden que cuando tenemos dos planos de simetría ortogonales, todo lo que está en cada uno de esos cuadrantes se vuelve idéntico. Y eso es lo que estamos observando. Entonces, por lo tanto, nuestra molécula correcta para este espectro es el para-dibromo-benceno. Esta no cumple, porque en esta es más, fíjense bien, a ver si surge por ahí en algún ejercicio el ortodibromo-benceno. Da un espectro muy complejo, pero es un tema que en cuanto vea yo un espectro de eso para abordarlo, que vamos a abordar sistemas de spines para tratar de explicar por qué es tan complejo un espectro, como por ejemplo el ortodibromo-benceno. ¿Sí? Nos da un espectro mucho, muy complejo, más complejo de lo que podemos de momento intuir. Entonces aquí está la estructura correcta. Ahora, vamos a analizar el espectro del carbono 13. Y también tenemos que considerar los elementos de simetría. Entonces, dibujemos nuestra molécula y pongamos un bromo y otro bromo. Hagamos nuestros planos de simetría como lo hicimos abajo. Aquí tenemos esta y esta otra. Fíjense, voy a ver para un benceno para disustituido con grupos iguales. En este caso son bromos, pero pueden ser dos grupos nitros, dos grupos ciano, dos metilos, etc. Lo que me importa es, en primer lugar, la relación de sustitución entre esos dos grupos idénticos en la posición para. En todos los casos me va a dar una señal simple en el espectro de protón. Pero en carbono 13 tendríamos tendríamos que hacer un análisis de manera diferente. ¿Cuántos tipos de carbonos ven en esa molécula? A ver, ¿ven seis tipos de carbonos diferentes? Dos, ¿verdad? ¿Sí? A ver, vamos a ver. Miren, este carbono ipso es idéntico a este carbono ipso. ¿Por qué? Por el plano de simetría que está horizontal. Entonces, los dos carbonos ipso van a ser químicamente equivalentes. ¿Y qué significa? Que van a dar una misma señal. Ahora veamos los otros. Este carbono es idéntico a este otro por el mismo plano de simetría. Pero también es idéntico a este otro por el otro plano de simetría. Y por lo tanto también es idéntico a este otro. Entonces fíjense bien, los cuatro carbonos, ¿sí? Son idénticos. Y entonces, recuerden ustedes que en carbono 13, el espectro de un carbono ipso aparece como una señal pequeñita, ¿verdad? Los carbonos cuaternarios, los que no tienen protones unidos directamente. Entonces decimos, aquí están los carbonos ipso. ¿Sí? Ahí están los carbonos. Es más, vamos a ponerlos con su color, ¿no? Para que sea más ilustrativo. Aquí están nuestros carbonos ipso, los que yo puse o marqué con color verde, los bases de bromo. Y en el espectro acoplado, ¿sí? Es parcialmente acoplado. Este es un experimento que ya no se utiliza, pero bueno, permite ver acoplamientos. Pues decimos que como no tienen protones, pues no se parten en más señales, quedan de nuevo como señales simples. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos o confirmamos que esos son los carbonos ipso. Pero la otra señal, la otra señal, se ve claramente que se parte en dos señales, ¿verdad? Arriba.
Y esto nos dice que son CHs, CHs aromáticos, y son los CHs que dibujamos o marcamos en color, pues yo lo veo rosa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien la importancia de la simetría en la resonancia. ¿Sí? Es una herramienta muy útil para ver simetría molecular. Muy bien. Ángel, ¿alguna duda? Por el momento no, pero Muy bien. ¿Alguna otra duda para el resto de tus compañeros? ¿No hay dudas? Bueno, vamos a acabar de hacer un análisis, aprovechar este espectro. Voy a borrar, ¿sí? Entonces recuerden, la estructura correcta para este problema es el para-dibromobenceno. Muy bien, aprovecho justamente aquí para hacer una serie de espectros o de estructuras. Vamos a poner un benceno con un sustituyente. Puede ser cualquier sustituyente. Vamos a poner otro benceno con dos sustituyentes. ¿Sí? Vamos a ponerle X y X. Ese sería un orto. Y vamos a poner ahora con este otro X y hagamos una tercera estructura como la que acabamos de resolver, ¿no? Con otro X. Entonces vamos a ver en el espectro de carbono 13 cuántos conjuntos de señales esperaríamos. O en el espectro de protón, vamos a analizar primero el mono sustituido. Entonces, analicemos plano de simetría. ¿El benceno mono sustituido tiene plano de simetría? Sí. Parte al grupo R, al carbono ipso y al carbono para. Aquí está nuestro plano de simetría. Entonces vamos a ver del lado izquierdo y del lado derecho a ese plano de simetría. Y vemos que del lado izquierdo los carbonos orto al grupo R son estos. Y esos tienen equivalencia química. ¿Por qué? Porque están al lado de del plano de simetría que acabamos de trazar. ¿Eh? Muy bien. Pero tenemos los otros, los carbonos meta. Y los carbonos meta, vemos claramente que también están uno de un lado del plano y el otro del otro lado del plano. Pero hay dos carbonos que están justamente en el plano. ¿Sí? Y uno de ellos es el carbono ipso. Lo voy a poner en color amarillo, a ver si se alcanza a ver. ¿Sí? Ahí está. Y el para no lo voy a poner en color amarillo, lo voy a poner en otro color, color naranja, ¿sí? Porque es diferente, a pesar de que el plano pasa por los dos carbonos igual, pues es diferente al otro. ¿Por qué? Porque el otro es un carbono ipso. Es donde está unido el grupo sustituyente, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, con este análisis, por los puros colores, ¿cuántos diferentes tipos de colores estamos viendo? Pues 4. ¿Cuántas señales veríamos en el espectro de resonancia? De carbono 13, 4. 4 conjuntos de señales, vamos a llamarle así. ¿Sí? Entonces, en el espectro de protón desacoplado, en el desacoplado protón, veríamos 4 señales. Una para el carbono ipso, otra para los dos carbonos orto, otra para los dos carbonos meta y otra para el carbono para. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, un benceno monosustituido en el espectro de carbono 13 nos va a dar una señal pequeñita que es la del carbono ipso.
Una señal más grande, que es la de los dos carbonos orto. Otra señal más grande, que es la de los dos carbonos meta. Y una señal intermedia entre el ipso y los otros dos, que es la del carbono para. Ya hicimos ejercicios con esto. Pero bueno, vamos a considerarlo nuevamente, ¿sí? Porque de aquí para adelante van a ir subiendo el nivel de las estructuras, el nivel de complejidad un poco, pues tenemos que hacer un análisis justamente con esto que estamos revisando ahorita con los planos de simetría. Déjenme tratar de dibujar nuevamente la estructura del orto-benceno. Lo voy a borrar. Y la voy a poner en otra perspectiva para que sea todavía más evidente. La voy a poner así, miren. Así. Y voy a poner los dos grupos X aquí. Y entonces, ahora sí, puedo ver claramente mi plano de simetría, sigma. Y vamos a hacerlo con colores nuevamente, ¿sí? Los carbonos que sean reflejo, ¿sí? Del plano, del lado izquierdo del plano con respecto al lado derecho del plano, pues los vamos a llenar del mismo color. Y vamos a usar ahora el color rojo. Este con este otro son químicamente equivalentes. ¿De acuerdo? Pero son los que están unidos directamente a los sustituyentes. Luego, vemos que este es químicamente igual a este otro. ¿Qué significa? Que van a dar el mismo desplazamiento químico, pero diferente a los otros dos rojos, ¿verdad? Es evidente. Y finalmente, tenemos estos dos. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos colores diferentes vemos? 3. Ese es el número de señales que vamos a ver para un benceno disustituido con grupos iguales. Con grupos iguales. Vamos a ver el otro, el meta disustituido. Ya podrán intuir dónde está el plano de simetría. El plano de simetría está aquí. ¿Sí? Aquí está nuestro plano de simetría. ¿Sí? Y entonces vamos a ver cómo son los colores, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense bien. El carbono que está en medio de los dos carbonos ipso, por donde pasa el plano de simetría, le ponemos un color diferente. ¿Sí? Ahora a los X les ponemos otro color. Igual entre ellos dos, porque están como imágenes especulares de un plano, de un lado del plano y del otro lado del plano. Y vamos por los otros, que son estos dos. Y hay otro más, que le debo poner un color diferente al otro donde pasa el plano, ¿verdad? Porque es evidente que el de color naranja está orto a los dos grupos X, mientras que el de color azul está meta a los dos grupos X. Entonces vemos cuántos colores diferentes estamos viendo. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Como que si fuera un benceno monosustituido. Pero ¿cómo podemos diferenciar de un benceno monosustituido? Ah, pues porque aquí quedan 5 protones. Y el benceno disustituido le quedarían nada más 4 protones, ¿verdad? Porque son 2 sustituyentes. Entonces, simplemente por la integral descartamos, aunque dé el mismo número de señales en el carbono, ¿sí? Ambos compuestos los podemos diferenciar rápidamente por el número de protones que les queda a cada uno de estos. Y vamos finalmente con el paradisustituido, con grupos iguales. Ya habíamos analizado que esto tiene 2 planos de simetría, ¿sí? Y que vamos a seleccionar por colores los carbonos que quedan de un plano, ¿sí? Del lado de un plano con respecto al otro lado. Y estos, por el plano horizontal, vemos que
se reflejan así. Muy bien. Y ya tendríamos entonces ahora este carbono, fíjense bien, se refleja con el otro carbono que está del lado derecho con respecto al plano vertical. Pero con respecto al plano horizontal, se refleja con este, se reduce muchísimo, se simplifica mucho en términos de números de señales. Ya vimos que en el espectro de protón, esos dos X corresponden a bromo en este ejercicio, ¿sí? Y vemos que en el carbono 13, pues efectivamente nos da dos señales. Vamos a ver las señales de acá de abajo, ¿sí? Estas, porque es el espectro desacoplado, ¿sí? En el acoplado va a haber más señales. ¿Por qué? Porque simplemente estamos considerando el acoplamiento con los protones. Yo me refiero al número de señales en el espectro de desacoplado, en el de la parte inferior, ¿sí? Entonces, fíjense lo rápido y lo fácil que podemos diferenciar bencenos en función, disustituidos en función del número y de la posición de los sustituyentes. ¿Qué pasa si tenemos dos grupos diferentes en un benceno? Vamos a analizarlo, ¿sí? Y voy a poner aquí las estructuras. Pongamos un grupo X y un grupo, es más, pongámoslo de otro color. Todavía más diferente el color. Vamos a ponerlo rojo, que resalte. Y un grupo Y. ¿Sí? Son diferentes. Tenemos el orto. Vamos a dibujar el meta. Pongámoslo aquí. Dejamos X aquí. Ahorita dibujamos en color rojo el otro. Y vamos a dibujar también el para. X. Y ahorita le ponemos el grupo sustituyente Y. Y Y. Muy bien. Pues analicemos los planos de simetría. ¿Sí? Y bien, los planos de simetría en estas moléculas van a ser pues muy, muy interesantes. Miren, esta molécula, esta, ¿le ven algún plano de simetría, jóvenes? ¿Cómo ven? ¿Sí tiene plano de simetría o no? ¿No? No, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, vamos a llenar con colores. El carbono ipso a X da a un desplazamiento químico determinado. El carbono ipso a Y, lo vamos a pintar en el mismo color, da otro desplazamiento químico. ¿Por qué? Porque tiene grupos diferentes. El carbono orto a Y debe dar un desplazamiento químico diferente al carbono orto a X. ¿Sí? Y por lo tanto, el carbono meta a Y me va a dar también un desplazamiento químico diferente al carbono meta a X. Y pongámosle un color diferente. Entonces, ¿cuántos colores diferentes ven? 6. Un benceno disustituido con grupos diferentes en posición orto me da 6 señales en carbono 13 desacoplado. Es fácilmente diferenciable. ¿Sí? Y un espectro de carbono de un benceno meta disustituido con grupos diferentes
¿Tendrá plano de simetría? ¿Qué me dicen? ¿Tendrá plano de simetría? A ver, analícenlo. ¿No? ¿No? Tampoco tiene plano de simetría. Entonces verían 6 colores diferentes también, ¿sí? Sí, pongámoslo. Verde para X, como lo pusimos en el anterior. Pues rojo para Y. Ajá. Y así sucesivamente. Entonces, fíjense bien la consecuencia de la ausencia o presencia de un plano de simetría en el número de señales que podemos nosotros observar en un compuesto determinado. Está y finalmente el color azul y ya está. ¿Sí? Analicemos el último. ¿Qué ocurre con el el benceno para disustituido con grupos diferentes? Ese sí, ¿no? ¿Sí tiene plano de simetría? Sí, ¿no? ¿Dónde? Se corta la X y corta la Y, ¿o no? Exactamente. Hay un plano de simetría que corta X y que corta Y. Pongamos los colores, ¿verdad? Entonces, y de momento les adelanto, esos dos son muy importantes, todos son importantes, pero son fácilmente diferenciables en un espectro de resonancia, un sistema A'B', ortodisustituido. Sí, Profe, dime. lo que estaba ahí, en el que tenía esos Es diferentes. B', A', B'. Gracias. Sí. Debería de hacer en hoja en blanco estas. Lo voy a tratar de hacer y lo subimos al Classroom. ¿Sí? Las notas que vamos haciendo, elaborando hacia mano. De todas maneras, ustedes tomen sus propias notas y ya luego reforzamos con estas para ver si hubiera alguna diferencia o no en lo que ustedes anotaron y lo que yo estoy escribiendo. Tendría que cambiar de programa para no estar sobreescribiendo sobre los espectros. Vamos a tratar de ordenarnos un poquito más para que tengan las notas, ¿sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Es más, yo pienso que... Profesor, sí, dime. ¿ahí sí me escucha bien? Sí. Disculpe, profe. Entonces, cuando tiene las posiciones orto, meta y para, incluso la epsilon, va a diferir mucho la energía que tiene, la energía que, ¿cómo se llama? La energía de la señal que nos va a proporcionar, o sea, nos está diciendo como qué tipo de posiciones están, ¿no? Directamente. Sí, en función del número, el número de señales que vas a observar en el espectro de carbono o de protón. Bueno, ya el de protón no lo discutimos, pero se entiende que va a ser también según
en las posiciones donde haya protón, si tienen colores diferentes, significa que habría desplazamientos químicos diferentes. ¿Sí? Y esto, pues bueno, sí hay una relación en términos de energía diferentes, Francisco, pero en este caso no estaríamos asociando, nada más estamos tratando de asociar el número de señales en función de la simetría, el número de señales en función del patrón de sustitución en un sistema aromático. Y esto es válido para cualquier molécula, por supuesto que es válido para cualquier molécula. Lo estamos ilustrando en los espectros de carbono 13. Ya saben que en el protón es exactamente el mismo principio. Y pero es extrapolable a cualquier sistema molecular. Estoy tratando de... Oiga, profesor, Sí, otra Francisco. duda media boba o media tonta. En el caso de cuando ya están, por ejemplo, ahorita está hablando, por ejemplo, de un sustituido y dos sustituidos. Pero ¿qué pasaría cuando son tres o más sustituyentes o inclusive, por ejemplo, cuando ya, así de por decirlo, está, por ejemplo, unido, por ejemplo, con otro anillo o en su, sí, con otro anillo o ya sea igual como otro benceno, inclusive o hasta otro anillos Heteroátomos. sí, heteroátomos. A ver, muy bien, Francisco. Es el mismo razonamiento y puedes llegar a sacar las mismas conclusiones. A ver, vamos a tratar de hacerlo. Déjenme dejar de compartir un poquitito la pantalla porque quiero ver, estoy tratando de ver si puedo. Copié las figuras esas que hicimos y estoy tratando de pegarlas en un PowerPoint. No pegaron. Sí. No pegó. A ver, ahorita explicamos eso, Francisco. Vamos a ver. Ya no regresó la figura, se destruyó. Sí. Bueno, a ver, vamos a hacerlo justamente aquí en un PowerPoint. ¿Sí? Voy a dejar de compartir entonces y lo hacemos en un PowerPoint. Creo que tienen la opción por aquí de dibujar. Y aquí está. ¿Sí? A ver, buena la observación de Francisco. Francisco pregunta, ¿qué pasa si tenemos un anillo aromático con más sustituyentes? Vamos a tomar una plumita un poquito más gruesa. Ahí está. Listo. A ver, que se ve mejor, ya está mejor. Todo depende cuáles sean los sustituyentes. Si vamos a suponer un benceno con tres sustituyentes iguales, ¿sí? Y pongamos justamente los tres sustituyentes X, X y X. Ese es un isómero, ¿sí? Podemos generar otro isómero, ¿verdad? Pongamos igual, X, X y ahora el otro lo mandamos a esa posición. Ya tenemos otro isómero, ¿sí? Hagamos otro más. Muy bien. Podríamos poner X, X y X. Distribuidos de forma homogénea. Y díganme si podemos tener otro más. Creo que ya no, ¿verdad? Serían los tres isómeros posibles con tres sustituyentes idénticos. Hagamos el análisis.
primeramente, preocupémonos, veamos si tenemos nosotros plano de simetría o no, ¿sí? Y vemos que en el primer caso la molécula tiene un plano de simetría, sigma, ¿sí? Pasa por el carbono ipso del X del medio y por el carbono para a ese sustituyente, a ese X, ¿sí? Muy bien, entonces veamos cómo es la relación en términos de ese plano de simetría entre los otros carbonos, ¿sí? O entre todas las posiciones. Vemos que el X del medio, ¿sí? Es diferente del carbono para, por el otro que pasa, el otro por el cual pasa el plano de simetría, ¿sí? Entonces, de una vez podemos seleccionar otro color para ese. Vamos a ponerlo aquí, naranja. Y estamos hablando de que aquí tendríamos otro color. Ahora, los dos X que están al lado del carbono central, vemos claramente que son imagen especular, es decir, son químicamente equivalentes. Y por lo tanto, los otros también son químicamente equivalentes. ¿Cuántos colores ves diferentes ahí, Francisco? Cuatro. 4, ¿verdad? Sí. Entonces veríamos 4 señales, ¿sí? Podemos hacerlo de esta forma. Una señal para el ipso rojo, una señal para los orto verdes, una señal para los azules y otra señal para el de color naranja. ¿De acuerdo? Sí. Entonces veríamos Sí. 4 señales. Vamos a quitar esas rayitas para que quede así con los colores nada más. Ahora, Francisco, ¿tienes plano de simetría en la siguiente molécula? Sí. ¿En dónde está el plano de simetría? En este caso, en A ver, XX. ayúdenle a Francisco. ¿Hay plano de simetría o no? ¿No? ¿No? No hay plano de simetría. Y si no hay plano de simetría, ¿cuántas señales observaríamos en el carbono 13 desacoplado? 6. 6 señales. ¿Sí? Los 6 carbonos del anillo aromático son diferentes. Los 3 protones que le quedan a esa molécula son diferentes. Habría un protón verde, habría un protón naranja y habría un protón gris. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos conjuntos de señales veríamos en el espectro protón? 3 conjuntos de señales. ¿Cuántos conjuntos de señales veríamos en el carbono 13? 6 conjuntos de señales. ¿Sí? Ahora, vamos a ver la siguiente molécula. Ya casi nos faltan 6 minutitos y vamos a pedirle a Daniel. Daniel Zúñiga. A ver, Daniel, ¿estás por ahí? No está Daniel. Vamos a ver, Elizabeth Chávez, ¿estás por ahí, Elizabeth? Elizabeth sí está, pero no está. Vamos a ver, Isaí Herrera. Bueno, de carbono se verían 2 señales Ajá. y de hidrógeno una, ¿no? ¿Cuántos planos de simetría ves en esa molécula? 3. 13, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Aquí está uno, aquí está otro y aquí tenemos otro. ¿Sí? Entonces,
fíjense bien, ustedes en automático, si con 2 planos de simetría teníamos una alta simetría, ahora tenemos 3 planos de simetría. Entonces, podemos deducir claramente que los 3 carbonos ipsos son idénticos y darían una sola señal. Y podemos decir claramente también que los 3 carbonos CH, es decir, los CH aromáticos, son idénticos. ¿Sí? Efectivamente, como dice su compañero, nos daría nada más 2 señales en el espectro de carbono. ¿Y cuántas señales en el espectro de protón? Una, ¿no? Una, exactamente una. ¿Sí? Seguramente habrá ejercicios en el libro, tiene muchos ejercicios del libro que estamos revisando. Y vamos a ver por ahí algunos de estos también. Aquí tenemos la piridina. Muy bien. Ahí está la piridina, un compuesto aromático, heteroaromático. ¿Habrá simetría en la piridina? A ver, Jonathan, Lázaro, ¿estás por ahí, Jonathan? Sí, profe. A ver, tendrás por ahí, sí ves, ¿verdad? La estructura. Sí, sí. Ok, ¿habrá plano de simetría, Jonathan? ¿Cómo lo ves? A ver, imagínate si puedes partir la molécula en 2 partes iguales. Es que ahí mi duda sería que, digamos, que parte del nitrógeno y el carbono Para el nitrógeno, ¿verdad? Ajá. Perfecto. Sí, ahí está. Ahí hay un plano de simetría. Déjenme hacerlo más bonito así, porque se supone que se los voy a pasar. Muy bien, ahí está el plano de simetría. ¿Sí? Muy bien. ¿Habrá otro plano de simetría, Jonathan? ¿Cómo ves? Según yo nada más sería ese. Nada más es ese, efectivamente. Nada más sería ese. A ver, Karen Díaz. Vamos a ver, Karen Díaz, ¿cuántas señales verías en el espectro de carbono para esa molécula? ¿Cómo dijo, profe? Es que está lloviendo y no lo escuché. Sí. ¿Cuántas señales de carbono en el espectro de carbono 13 verías para esa molécula, Karen? Ya Jonathan encontró que hay un plano de simetría, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, este carbono que pasa por el plano de simetría es diferente de los otros. ¿Qué opinas, Karen? Si nosotros decimos que este carbono es químicamente equivalente a este otro, ¿cómo ves, Karen? ¿Es correcto? Sí. Sí, ¿verdad? Claro. Y los otros que están adyacentes al nitrógeno, Karen, ¿cómo los ves? También. Aquí está, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos colores diferentes ves, Karen? 2. ¿2? A ver, chécalo. 3, perdón. 3, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. Veríamos, entonces, por lo tanto, esa molécula, la piridina, nos daría una señal para el carbono para al nitrógeno, otra señal para los carbonos que yo dibujé con color azul y otra señal para los ortonitrógeno. ¿De acuerdo? Son las 8 jóvenes. Supongo que tienen clase. ¿Ya decidieron qué hacemos el examen mañana? Si quiere le ponemos en el Classroom. Bueno, pero decídanlo pronto, ¿no? Porque si no, necesito yo planear mañana, subir el examen, etcétera, ¿no? ¿Me avisan?
Sí, profe, hoy le avisamos. Por favor, me avisan hoy. Muy bien, esta gráfica la subiré por ahí al Classroom para que la tengan disponible y recuerden lo que estamos revisando. Cuídense mucho, jóvenes. Nos vemos mañana.